Este sábado deja de ser obligatorio el uso de las mascarillas, solo se van a exigir en centros de salud. Además, se van a eliminar las restricciones de aforo y también el pase de movilidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña Miguel O'Ryan, pediatra infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas una vez más. Buenas tardes. Un gusto, como siempre, Marco. Muy buenas tardes. Primero, doctor Miguel O'Ryan, quisiera comenzar por lo que fue también parte de la polémica, por llamarlo de alguna forma, la polémica del día. El uso o no uso, o la exigencia del uso de mascarillas en farmacias o no. ¿A su juicio debería pedirse el uso de mascarillas en farmacias? Es un tema opinable. Uno se pregunta dónde podría estar la racionalidad bajo el uso en farmacia y no en otro espacio. Quizás porque en farmacia van personas más vulnerables, porque tienen alguna enfermedad, pedir medicamentos, y en ese sentido podría aparecer razonable a lo mejor una medida extra de cuidado, un poco lo que se está haciendo en los hospitales. Pero es claramente opinable, no es una verdad absoluta el usar o no usar, finalmente es una recomendación. Es difícil tener así una opinión tajante al respecto. Ahora, en el transporte público no se obliga el uso, pero sí se recomienda por parte de la autoridad sanitaria. ¿A su juicio debería esto ser obligatorio o está bien que sea una opción sugerida y no impuesta? No, me parece muy bien. En el fondo lo que hay que considerar es que en esta etapa ya de que podríamos decir saliendo de la pandemia, donde el virus SARS-CoV-2 se transforma en otro virus respiratorio más y que tiene un comportamiento en cuanto a severidad semejante a otro virus respiratorio, aún sigue siendo uno de los virus respiratorios que más circula. Uno espera que eso va a ir disminuyendo aún más y después va a aumentar en los inviernos fundamentalmente. Es que el uso de la mascarilla en lugares donde hay una aglomeración muy significativa de la gente probablemente tiene un beneficio global para SARS-CoV-2 y para la prevención de otros agentes infecciosos que se transmiten vía respiratoria. Así que como práctica general, el que las personas usen mascarilla en espacios donde hay aglomeraciones muy significativas probablemente llegó para quedarse cual más, cual menos, porque va a ser voluntario. Algunos lo van a usar, otros no. Y está bien, pero mientras sea voluntario y nadie se enoje en un espacio si alguien lo está usando o no lo está usando, es una decisión individual. Claro, muchos ya quedamos acostumbrados al uso del tapabocas en espacios donde uno va a interactuar o va a tener una cercanía física con más personas o con una gran cantidad de personas. Ahora, este 1 de octubre marca el comienzo de una nueva etapa. Indudablemente es un cambio radical respecto a lo que hemos vivido en estos dos años y medio ya de pandemia. ¿Es esperable, considerando que se va a eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas, se va a eliminar también las restricciones de aforo y se elimina la exigencia del pase de movilidad en los espacios donde antes se había solicitado? ¿Es esperable en este contexto un aumento de casos de coronavirus en el país? ¿Y en cuánto tiempo, si es que esto llegara a ocurrir? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Puede haber un aumento transitorio probablemente de casos y vamos a ver a qué magnitud eso va a llegar. Pero la verdad es que la experiencia que uno ve que ocurre en el resto del mundo, que han avanzado bastante más rápidamente que nosotros, en Europa hace ya bastantes meses que están sin el uso de mascarilla o los aforos que tenemos en Chile. En eso nosotros hemos sido más conservadores. Aunque también es cierto que en el hemisferio sur vamos como 2 o 3 meses más atrás, un poco en la evolución de la pandemia que el hemisferio norte por motivo de circulación de tema estacional. Eh, es dable que pueda haber un incremento, sí, pero uno no espera que ese incremento vaya a tener un impacto significativo en lo más importante, que el aumento de casos moderados a severos. Pueden haber más casos leves, personas con más cuadros rinofaringios durante un periodo, ahora en la primavera, pero no debería impactar mayormente desde el punto de vista ya de salud pública en lo más relevante que son los hospitales, la urgencia o especialmente las muertes. Pero hay que seguir monitoreando. Ahora, basándonos en su experiencia como infectólogo,
¿En qué contextos, en qué situaciones o en qué espacios se debería recomendar o es recomendable seguir utilizando mascarillas? Pienso, por ejemplo, en algunos rubros en específico, quizás en restaurantes, por parte de meseros quizás, o de personas que tengan directa interacción con atención a público. ¿En qué espacios o en qué contextos se podría seguir recomendando, sugiriendo al usuario la utilización de las mascarillas? No, yo creo que no. Yo creo que ya en restaurante, mesero, personas que atiendan público, ya es la exposición habitual que vamos a tener para este virus y todos los otros virus. Y no imponer, pero de alguna manera hacer esa como recomendación que tiene a veces el contexto de imposición, aunque sea moral, en las personas de que usen mascarilla. Por esa situación yo creo que no. Aquí quizás lo más importante, diría yo, desde el punto de vista biomédico, es la persona que tiene sinología respiratoria. O sea, tener autoconciencia de que si uno está con un cuadro respiratorio alto, que uno sospecha que es un virus y no una alergia, porque quienes son alérgicos generalmente saben que en primavera empieza a tener moco, tos, picazón, y se conocen sus alergias. Pero si alguien en este periodo empieza a tener dolor de garganta, con un poquito de fiebre o no, o una secreción nasal que va más allá de lo que típicamente conoce como su alergia, si la tiene o no, y sospecha que tiene un cuadro viral, y si es leve, de tal manera que va a salir igual, porque con los cuadros virales leves uno sale, es bueno que lo haga con mascarilla. Y con mascarilla bien usada por lo demás, para que no se transforme la mascarilla en un vehículo de acumulación viral que finalmente esa misma persona la va a tocar y a través de sus manos va a contagiar a otra. Ahora, si esa persona tiene cuadro un poquito más intenso, ya con fiebre, calofrío, se siente mal o está decaído, que se quede en su casa 5 o 6 días para no transmitir a otras personas. Yo diría que esa es como una situación bastante lógica. Eh, Uno podría pensar también de que es recomendable si va a estar en un espacio cerrado con mucha aglomeración de gente. Mientras más gente haya en un espacio cerrado y si es mal ventilado, más probabilidad haya que haya una persona por lo menos, o dos o tres, que tengan un cuadro infeccioso viral y que mientras más cercanía haya, hay mayor posibilidad que yo lo adquiera si estoy en ese espacio. Entonces, si voy a ir a un espacio claramente cerrado y con muchas personas, puede ser razonable también utilizar la mascarilla. Y fomentar las ventilaciones, eso siempre es bueno. Y eso debe quedar para siempre y para el futuro. En este país éramos de la idea que cuando en invierno abríamos las ventanas, la sala de clase, los niños se pudieran enfermar por los cambios de temperatura, ¿no? Y no, lo más probable es que conviene abrir y ventilar, obviamente mantener una temperatura razonable, porque esa viento, ese aire que entra ayuda a limpiar de partículas, incluyendo los virus, los espacios cerrados. Ahora, ¿qué podemos decir del escenario epidemiológico actual en nuestro país, considerando que en algún momento, en el momento más crítico de la pandemia, se bordeó aquí en Chile los 35, 40 mil casos? Actualmente estamos con una cifra muy inferior, evidentemente inferior, con una cantidad de fallecimientos también que es bastante menor, ocupación de camas críticas que también baja respecto al momento más crítico de la pandemia. ¿Cuál es hoy el escenario epidemiológico aquí en nuestro país? Bueno, yo diría que es la situación que con mucha ansiedad queríamos ver que llegara prontamente hace un año y especialmente hace 2 años, ¿no? Que es la situación donde sin que haya desaparecido completamente el virus, ni mucho menos, está claramente en una situación controlada, pasa a ser una infección por el mismo virus SARS-CoV-2, pero una variante que predomina ya por muchos meses, que es la variante Omicron, que tiene un comportamiento menos agresivo que las variantes anteriores y una población altamente vacunada, se ha dicho hasta el cansancio y es muy, muy bueno. Entonces, en estas condiciones, la situación epidemiológica que todavía circula virus, tenemos varios miles de casos, ¿no es cierto?, todavía al día. Estos fallecimientos que hay que precisarlo muy bien, si mueren por el SARS-CoV-2 o asociados o junto con el SARS-CoV-2, eh, que se ha mantenido más o menos estable en el tiempo, pero que no tiene comparación como era hace en el pic, ¿no es cierto?, de los años anteriores, los diferentes pics de la pandemia. Así que
Estamos en una situación claramente favorable. Siempre hay que estar atento a la posibilidad de cambio del comportamiento epidemiológico. No es esperable, no es esperable, pero hay que ser humilde en esto. El virus a veces puede jugar algunas malas pasadas, especialmente si surge una nueva variante en lugares donde la infección es probablemente más alta por baja vacunación, en África, en algunas partes del sudeste asiático, y ahí va a haber que estar atento. Pero, como dije al comienzo, estamos en la situación donde queríamos estar hace 1 o 2 años atrás. Ahora, ¿cuándo podremos decir que se acaba definitivamente la pandemia? ¿En cuánto tiempo quizás? ¿O qué condiciones se deben cumplir para que ya podamos estar hablando o pensando quizás en que la pandemia ya está llegando a su fin? Lo había mencionado la Organización Mundial de la Salud hace algunas semanas diciendo que el fin de la pandemia estaba ya prácticamente a la vuelta de la esquina, utilizando ahí una frase un poco más coloquial. ¿Cuán cerca estamos de ese escenario? Claro, si uno ve, yo no soy epidemiólogo, pero si uno ve en general el concepto de pandemia, pan significa amplio, significa global, y eso significa que haya un control a nivel de todo el globo terráqueo de la circulación del virus. Y eso ha sido más difícil de lograr justamente por el problema que no se ha logrado la equidad en vacunación en todos los países. Entonces, hay lugares todavía donde hay circulación importante del virus. Y hasta que eso no ocurra y podamos ver una disminución global, se va a seguir hablando de que estamos en presencia de una pandemia. Obviamente en una dimensión muy diferente a cómo se estaba comportando el año anterior, ¿no es cierto? Y lo que lleva a algunos, creo que fue el presidente de Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos ya se había acabado la pandemia. Eso ya son interpretaciones individuales de cómo uno quiere darle la connotación de seriedad actualmente al SARS-CoV-2. Y en ese sentido pueden haber interpretaciones Bien, diferentes, doctor pero Miguel O'Ryan, queremos agradecer este contacto aquí con Canal 24 Horas, esta conversación respecto a este episodio, a este momento de la pandemia. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. muy buenas tardes, Marco.